Estás escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Trastienda. Os habla Ramón Fernández. En este programa vamos a hablar de videojuego antiguo. Es un ámbito grandísimo, por lo que este será el primero de muchos especiales. Para ello tengo aquí a un montón de contertulios, parece esto un equipo de fútbol 7. Para empezar tengo aquí a Rafael Fernández, conductor de camiones. No sé si tú sabes algo de videojuego antiguo porque eres muy jovencito. Bueno, depende de lo que sea antiguo para ti. Antiguo de los 80 ni idea, ¿no? ¿Tu primer recuerdo de un videojuego? Que no fuese de mi hermano, Aprendilandia. Aprendilandia. Hablaremos luego de ese tema. Santi Susurros, el filósofo de la mesa. ¿Qué tal? El videojuego de los 80 tú lo llevas dominado, ¿verdad? Bueno, más que eso es el tema de las recreativas fue el primer toma de contacto, ¿no? Pero sobre todo me acuerdo de mi primera comunión, que me regalaron una Game & Watch, el Donkey Kong 2, que fue lo que me marcó y comenzó la total depravación. Muy bien. Alberto Santos, ¿algún videojuego que quieras resaltar de cuando eras joven, si es que eso alguna vez existió? Hola, buenas tardes, Ramón, ¿qué tal? Yo en mis tiempos no había videojuegos, jugábamos a la taba y cosas así. Carlos Alberto, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Algún recuerdo de algún videojuego que te marcara en la infancia? Pues sí, hombre, tienes juegos que los conoces desde muy pequeñito, pero el primer juego yo creo que me marcó y que me generó dolor de cabeza y migrañas por la cantidad de consumo que le generé fue el Shadow of the Hornet Rat de Warhammer. Oh. Jonathan Ellinger, especialista en El Señor de los Anillos, que hoy ha venido a compartir sus experiencias videojueguiles. ¿A qué jugabas tú, Johnny? Yo jugaba al Príncipe de Persia, sí. Joder, la verdad es que siempre te gustaron las historias de príncipes y princesas. José Old School, imagino que tú jugabas pues a las piedras y esas cosas, pero luego llegaría algún videojuego, algo de cinta quizá, cinta de cassette. Sí, un simulador de piedras era. No, el más antiguo que yo recuerdo ahora mismo, dentro de las típicas maquinitas que había de 2 botones así portátiles, el Fernando Martín, yo creo que es posiblemente el que más recuerde de pequeño. Un 1 contra 1, Fernando Martín jugando contra sí mismo. Te da que pensar que juegues, o sea, que tus recuerdos de los primeros juegos sean de personas que han muerto ya, ¿eh? Sí, es posible. Tenemos a Kenny, que ha vuelto aquí para hacer su colaboración especial en este podcast. ¿Qué recuerdas tú de aquella época, Kenny? Buenas tardes. Yo el primero que recuerdo que el primero que jugué fue el ArtSkill de la Master System 2. Perfecto. Gran consola con el puto pause en la consola. Muy Hay bien. que ser hijo de puta. Invitado especial, nuestro especialista para este podcast. Tenemos aquí a Chuchi. Él sabe muchísimo de videojuegos y es especialista en los juegos de pistola, que nos hablará un poquito después. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia, Chuchi? Pues yo la verdad es que no recuerdo cuál fue mi primer videojuego, porque para mí siempre he estado jugando a videojuegos. Desde pequeño siempre había alguno, entonces no recuerdo cuál fue el primero. Pero probablemente sería de alguna recreativa, de algún bar. Mis padres siempre estaban por ahí en algún bar y siempre había una recreativa y yo pidiéndole 20 duros para echar a la máquina. Como bien dijo nuestro amigo Santi en otro podcast, todos estos temas siempre están enlazados con la falta de amor. Y mientras decimos esto y escuchamos de fondo a Podcast to Myself de Bridges to Nowhere, comenzamos. Estás escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. ¿Por dónde empezar, Chuchi? Es difícil elegir un tema, ¿verdad? Tú eres un caso interesante porque eres coleccionista de videojuego antiguo. Sí. Pero hay gran parte de ese videojuego antiguo que tú no viviste por edad. Te quiero decir, la época del Spectrum, estamos hablando de finales de los 80, tú eso no lo llegaste a conocer. No, la verdad es que esa época me pilló un poco tarde. Yo la época que conozco pues son los 90, que es la época clásica de las consolas. Pero hubo una época anterior que era la de los ordenadores, la de Spectrum, la de Amstrad, la de Commodore, la de MSX, todas esas máquinas que era el reclamo de pedirle a tus padres un ordenador para hacer los deberes, pero en realidad lo que querías era jugar.
Y para los jovencitos que no sepan lo que era eso, José, esos ordenadores iban con cintas de cassette, como las que se escuchaban de música, y al cargar, pues te tirabas ahí a lo mejor 15-20 minutos esperando que cargara el juego. Bueno, 15 o 20 minutos los que cargaban rápido, además, porque había veces que eran casi una hora esperando y como anécdota, pirateabas, en ese momento también se pirateaban los juegos. Y claro, como se pirateaban, había veces que había que estar tocando con un destornillador un tornillito de la cinta, ahí donde metías la cinta, y el problema era que cuando ya pasaban 40 minutos o una hora, tú decías, pues no carga, pues hay que empezar otra vez de nuevo, y otra horita a esperar que cargara el juego. Era muy divertido. Claro, lo divertido de esto es que tú eras un niño, no tenías otra opción porque esa era la tecnología punta de la época, pero Chuchi, tú lo has vivido ya de mayor, has aguantado esos 15 minutos de cargando un juego sin motivo. Bueno, ahora incluso con esos ordenadores antiguos hay formas mejores de cargar las cintas, pero por el factor nostalgia lo he hecho y la verdad es que es terrible. Y el sonidito. Porque sí, aparte de ser horrible en pantalla, porque son unos pitidos como de estática que son insoportables y colores en la pantalla que parece que te va a dar un ataque epiléptico, pueden fallarte. Y claro, después de 8, 10, 15 minutos esperando cargar un juego que te falle, es casi una tragedia. Ahora nos ponemos nerviosos cuando nos meten una cinemática de 30 segundos, ¿sabes? Alberto Santos, contigo quería yo ir, porque antes de esta época de los microordenadores hubo una primera generación, por así decirlo, que eran todas las consolas que imitaban al Pong. ¿Tú tuviste alguna de esas? Yo tuve una videoconsola, sí, que no es que imitase al Pong, bueno, no sé cómo se llamaba, porque era... No me acuerdo ni cómo se llama la videoconsola, yo era muy pequeño. Cualquier duda, Chuchi no la resuelve. Se compró en mi casa para mis hermanos mayores. Era una videoconsola, traía 2 mandos, bueno, lo que puedes interpretar como 2 mandos, claro. Se lo enseñas a alguien de como dice ahora mismo, de los millennials y no saben ni lo que es. Se sacaban de la videoconsola, los propios mandos, eran un ladrillo y tenían una palanca y un botón. Un joystick de toda la vida, vamos. Sí, no. Palanca, la palabra palanca. Sí, una palanca. El joystick es lo que manejas con un dedo ahora mismo, por ejemplo, en PlayStation o Xbox, aquello era una palanca. O sea, una palanca de la de darme un punto de apoyo y mover la tierra. Pero eso está bien porque echaba brazos. Hacías deporte, no como ahora, que excepto con el Pokémon GO, el resto de los juegos son como para baldragas y vagos. Sí, básicamente, pero bueno. Pues, escucha, y Pokémon GO no te sirvió de mucho, Tenía varios juegos. Era eso. ¿Queréis callar? No entremos en las descalificaciones tan pronto. Tenía varios juegos y uno de ellos era el Pong, que era un tenis, pero eran 2 palos y un punto. Ya está, tú movías un palo, el otro movía otro palo y ya está. Explicación de Chuchi, hay un montón de copias de Pong de múltiples compañías, ¿verdad? La verdad es que son inabarcables, porque cada empresa que podía hacer aparatos de radio podía sacarte un Pong. Por lo tanto, es que no se pueden ni valorar. Que habrá 200, 300 versiones en Europa que hagan esos Pong. Pues es que son incontables prácticamente. Casi tantas como el Arkanoid. Mira, sobre el Pong, además, tiene una canción muy buena Kiko Rivera, que es haz que se quite el Pong, haz que se quite el Pong, quítate el Pong. Me voy. El nivel. Me voy. Bueno, entonces... ¿Hemos venido a hablar de videojuegos o ping-pong? Santi, ¿qué es esto? Vamos a ver. Santi, tú viviste la cinta, te pilló jovencito, ¿no? No me pilló la cinta porque no tuve hermanos mayores aquí como los colegas ahí. Yo era un rufián de salón recreativo. Salón recreativo, ese gran desconocido para los chavalitos de ahora. El salón recreativo era un acto social en sí mismo. Ahí era los cigarrillos a escondidas, te ibas con la vuelta del pan. A echarte unas máquinas. Te doy un cigarro por un mono. A ver, un salón recreativo. Pensemos en un chaval de 16 años que nunca ha pisado un salón recreativo. Él entra por la puerta y que se encuentra un sitio donde posiblemente podía haber billares, ¿verdad? Y otro tipo de elementos. Mucho humo de tabaco. Máquinas recreativas. Politoxicómano. Y cuando tú ibas allí con 14 años o incluso menos, ¿qué te encontrabas? Antes de que se constitucionalizara ahí con lo de los sitios específicos para gente joven, ¿no? Como el Prince, ¿no? En el que se vendían golosinas. Pero Prince era muy moderno en comparación. Sí, Las Vegas. Pero Las Vegas era un sitio más salvaje, ¿no? Bueno, esos son localismos de una ciudad como puede ser Talavera, sí, pero dices que ¿qué te hablemos sin encuentras? nombre. Si eras un poco pícaro o te dedicabas a buscar, seguramente te encontrabas 5 duros en alguna
máquina. Mira, A ver, qué suerte. iba como las cabinas, Los recreativos ahí. eran un sitio muy turbio porque había sus personajes, gente que estaba allí esperando que alguien echara para decirle o darle consejos. Porque claro, tú ibas Había con... muchos buitres. Sí, porque claro, tú ibas con tu dinero y lo gastabas rápido porque además las recreativas están hechas para morir rápido. Y te quedas allí esperando a ver si aparecía alguien y le podías indicar o... Oye, te O echo una joderle la moneda. partida. También. Por ejemplo, una táctica muy habitual que había era... Tú ibas a la máquina, echabas tus 20 duros, claro, tenías 4 partidas. Pero se te acercaba alguien y le daba al botón del segundo jugador... Y entonces dice, uy, perdona, te he dado al segundo jugador. Bueno, ya que has malgastado la partida, me he hecho una contigo. Muchas veces pasaba eso, que la gente trataba de aprovecharse. Había muchos malotes allí. Johnny, ¿tú has ido a los recreativos? Sí, por supuesto. ¿Eras malote o hacían bullying contigo? No, yo no era malote porque iba con malotes. Oh, chico listo. Yo soy más de Street Fighter a tope. Y hay una cosa que habéis dicho del tema de los recreativos, y es que era un sitio pensado para sacarte el dinero rápido. Yo iba a lo mejor con 50 pesetas o con 100 pesetas y podía estar 3-4 horas, porque como siempre jugaba a dragones y mazmorras, te juntabas con 2 o 3 que supieran Claro, jugar tú lo sabes, y te lo te tirabas pasabas. 3 horas, Claro, sí, sí. te pasabas el juego entero. Luego si era Las Vegas, te apagaba misteriosamente la máquina. Sí, eso pasaba. Y te lo ponía en el Super Sprint, los créditos que te quedaran. Yo eso lo hacía en el Double Dragon y en el Golden Axe. O sea, podemos decir, a ver, tenemos aquí un millennial que no vivió esa época. ¿A ti todo esto cómo te suena? ¿Tú crees que si fueses a los recreativos hubiese sido de los malotes o de los que sufrían abuso? A ver, un momento. What if? Es que millennials somos todos menos los viejos, ¿sabes? Tú también, payaso. Esto es generación Z ya. X. No. No estoy de X. acuerdo. Millennials Aquí somos también, nosotros. creo. Vosotros sois la Z y... Bueno, Nosotros somos millennials. Pues un Rafa, jovencito, tenemos aquí un jovencito. No sé ni qué eres, Rafa. Yo, según, no sé, yo hubiese sido el que se lleva bien con todo el mundo, pero no hubiese pagado por jugar, claro. ¿Tú crees que había alguien que se lleva bien con todo el mundo? Yo creo que Rafa no iba a los recreativos porque no había juego de camiones. A ver, títulos, Chuchi, ¿qué Señora era lo atacándome que, siempre. lo que más se Uno. jugaba? Había uno en la Dreamcast y sí que le pusieron recreativa de camiones. El 18 Wheeler ese. 18 Así que Wheelers. si va a hablar, señor, hable con propiedad. Con propiedad, Chuchi, por favor. ¿qué juegos eran los más jugados? ¿O lo que partía la pana? ¿Ha dicho Johnny por ahí el Street Fighter? Yo creo que lo que más llamaba la atención eran los muebles espectaculares que había. A lo mejor... Lo de la máquina en cuestión, rollo Time Sí, sí. Crisis, cuando ponían la típica máquina nueva, Sí. cuando traían el Point Blank, por ejemplo, que te llama la atención con los colores, el Outrun y todas esas Por mierdas. ejemplo, yo me acuerdo del Silent Scope que tenía un rifle francotirador entero y tú mirabas por la mirilla del rifle. O sea, Que eso conseguía- era espectacular. Que conseguías vida siendo un boyer, viendo a las tías en sujetador y en braga. Chuchi, ¿tú crees que con ese rifle del Silent Scope empezó tu enfermedad por los juegos de pistolitas? Yo creo que más me afectó el Time Crisis 2. Ese para mí es el juego mítico por excelencia. O sea... Hace aspavientos por aquí, Alberto Santos, Tú el hombre disparabas a mayor. lo negro, así de lado. institutos en Estamos Estados hablando Unidos. de videojuegos antiguos y me habla del Time Crisis 2. Defiéndete, Por lo defiéndete. menos habla del Time Crisis 1. Bueno, el Time Crisis 2 ya tiene más de 20 años. Creo que ya puede ser considerado Eres un clásico. abuelo. Bueno, vale. Que estás hablando de un hablamos hace 20 dinosaurio. años. Bueno, El tiempo pasa no, rápido, no, Alberto. Alberto ¿No te das Santos. El Alone in the Dark. Háblanos de los videojuegos realmente antiguos para ti. A ver, Alone in the Dark. ¿cuál era el juego cuando tú eras jovencito que reventaba las máquinas? La peonza o el fuego. Que no sé qué entendéis por jovencito, pero yo me paso muchas tardes jugando en lo que entonces era la salita de mi casa, que luego fue la habitación de mi hermano, al Kung Fu. Era un videojuego... NES. No, yo jugaba en un IBM que tendría, me parece, tenía 100 megas de disco duro y no sé si había megas de RAM. Lo que tiene tener Aquello hermanos de- mayores, tío. De la cassette, del cassette allí y tal. Jugaba al Kung Fu en tonos de verdes. Y era una música, además tenía una musiquilla parecida a la del Tetris, de estas pegadizas de pim, 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 pim. Si pim. quieres hablar de esa época, no hay problema, sabemos también. Una duda al señor Estefan de Tolkien. Claro, tú me estás diciendo que en esa época teníais esos aparatos. Según tengo entendido, para tener esos aparatos tenías que tener buen nivel adquisitivo, ¿verdad? Es verdad. Hombre, claro, es que mi padre entonces era rico. Chuchi, quiere ir un poquito más atrás, Alberto. Ha introducido el tema del ordenador. El ordenador durante aquellos años era bastante minoritario, ¿verdad? El ordenador conocido como PC, como la torre. Claro, es que ahora pensamos en ordenador y pensamos que solo hay un estándar, hay el PC y todos son compatibles, pero en aquella época había muchos sistemas que no eran compatibles entre sí.
Las cintas de Spectrum no eran compatibles con las de MSX. Y había una cosa que era el PC, el de IBM, y ese era para básicamente trabajos de oficina, para escribir en él y poco más. Pero poco a poco se fue consolidando y llegó a ser la única alternativa de ordenador que se puede conocer. Pero en aquella época, en los 80, era más algo para trabajar, para escribir, que para jugar. De hecho, por ejemplo, tú estabas hablando del monocromo, porque... Claro, había monocromo son 2 colores, para que nos yo entendamos. pensaba que el monocromo era un mineral, digo, si no está yello. No, mineral, eso y no toca. Ha dicho Ramón, es que ha dicho Ramón del PC como torre, y es que no era una torre, o sea, No, era un un teclado un poco más gordo, bueno, bastante más gordo de los que tenemos, de los que conocemos ahora mismo, en el que en el propio teclado iba la placa base, la fuente de alimentación, el todo, y la disquetera de 3,5, eso era el PC. Y luego un monitor aparte. Punto. Para hacer un recorrido cronológico, podemos decir que la primera generación, que están las consolas Pong, la Magnavox Odyssey y un montón de consolas de la época, ¿verdad? Spectrum, todo eso. Sí, lo primero básicamente son consolas Pong, el típico del palito y la pelotita. Y luego empezaron a aparecer cosas más interesantes como el Canal F, o ya empezaron a aparecer cosas como Atari 2600, ColecoVision. Atari, no hemos hablado de Atari. Y hasta que apareció NES y reventó el mercado. Cuando llegan las consolas, las 2 grandes que llegaron primeramente aquí a España fueron la NES y la Master System. Había una diferencia de precio bastante grande, sobre todo porque la Master System, digamos, duró muchos más años en el mercado. Oye, una cosa. ¿Tú has vivido la Master System, Kenny? Sí, pero la 1 llegó a salir en España. ¿Chuchi? Sí, pero no tuvo mucho éxito. Mayormente el éxito que tuvo Master System en Europa, sobre todo, fue por venderse como consola barata. Hacia los 90, cuando ya estaba instalada Mega Drive, te podías gastar 20.000 pesetas en una Mega Drive, pero era más fácil convencer a tus padres por comprar una por 8.000, una Master System. Entonces, estamos hablando de que en el 94, la Master System se seguía vendiendo como el que más. Por ejemplo, en otros mercados estaba muerta. En Estados Unidos ya no había Master System en el 93-94. Teniendo en cuenta que en el 96 salió la Play 1 por ahí, ¿no? Claro. Pero, y por ejemplo, es muy interesante el caso de Brasil. Con Tectoy. Exacto. O sea, en Brasil había una ley que no permitía importar consolas o materiales tecnológicos de otros países, por lo tanto se producían allí. Había una empresa que se llama Tectoy y hacía las consolas brasileñas en Brasil. Básicamente tenía licencia de Sega y allí, claro, lo que se seguía vendiendo era Mega Drive, Master System. Entonces, en época cuando ya estaba la Saturn, hacia el 96, 97, se seguía vendiendo la Master System. Que es una consola de finales de los 80. Exactamente. Y claro, llegó un punto en el que no había juegos. No había juegos de Master System nuevos que pudieran sacar en el mercado brasileño. Así que se los inventaron. Y hay cosas como, por ejemplo, el Duke Nukem 3D para Master System, que es exclusivo del mercado brasileño, que salió hacia el 98, cuando ya en el resto del mundo Master System era una antiguaya. Y valen una pasta. Si alguna vez vais a Brasil, podéis buscar esos juegos que valen dinerito. O sea, si alguna vez voy a Brasil... Una duda. Si tú en Brasil, por ejemplo, querías jugar un juego de fútbol en el año 98, tenías que jugar al FIFA 1990. Pues claro, como iba con tanto retraso... Probablemente en Master System hay una versión del FIFA 98 para Master System. Que se ve como el FIFA de 1990. Bueno, hemos aquí aportado datos para que la gente aprenda, pero... Alberto Santos. No, iba a decir que si alguna vez voy a Brasil no voy a buscar videojuegos. Iba a decir yo lo mismo, macho. Pero, Santi, ¿qué ibas a hacer tú? Pero quería comentar que el caso que dice Chuchi respecto a Brasil con la importación y tal de juegos, yo leí una vez que creo que... ¿Una vez has leído? Sí, una vez leí. No sé por qué, leí fumar, no, como es, pisar la hierba es malo. Y dejé de leer, pero bueno. Bueno, bien. Que en China creo que es, el poder adquisitivo es distinto aquí. Y entonces no se venden videoconsolas como podía ser PlayStation 2, que ya estaba PlayStation 2, y lo que se promocionaba o lo que se juega son los PCs, porque allí un PC cuesta 2 duros y una videoconsola cuesta un dineral. El caso de China es raro, porque allí lo de copiar y la piratería es absoluto. Por lo tanto, hasta cierto punto no empezaron a llegar consolas occidentales hasta hace relativamente poco. Por ejemplo, Nintendo ha sacado la Nintendo 3DS con el nombre de IQ. ¿Y qué?
Pero allí, claro, como la copia era tan descarada, todo el mundo la aceptaba, siempre se trataba de copiar, de plagiar. Entonces, no hay sistemas al uso y el PC es un sistema que es muy fácilmente pirateable. Por eso la gente iba por el PC, porque en China prácticamente nadie pagaba por los juegos. Estos chinos, macho. Rafael Fernández, estás aprendiendo mucho hoy, pero claro, tu época es muy posterior. Aprendilandia, ¿qué era eso? Explícanoslo a nosotros, por favor. Bueno, pues era un juego lamentable. Para hacer una semejanza, lo asemejaría con Dora la Exploradora. Era un juego que tú, por ejemplo, eran unos ratones, unos gatos, y te decían, ¿dónde está, por ejemplo, la regadera? Y claro, te ponían como al niño si el niño fuese tonto. Te ponían la regadera del tamaño del Empire State. Y lo dabas, acertado dónde está la regadera. ¿Te pasaste el juego? Eran muchos CD, recuerdo yo, ¿verdad? Sí, me lo llegué a pasar. ¿En CD? CD. En CD. A ver, es joven, el chaval. Joven. Y claro, Pero tú acertabas... esto es clásico. Me he equivocado de programa. Pero estamos hablando de A ver si clásico. me dejan hablar los dinosaurios. Precaución, amigo conductor. Bueno, pues cuando tú acertabas, claro, había unas interacciones que ya estaban marcadas por el juego, pero el tema es que tú acertabas y el juego tardaba como unos 5 segundos o 6 en responder. Acertabas, te quedabas esperando y de repente a los 5 segundos ¡muy bien! Eran animales malitos también. Como los niños que lo jugaban. Oye, pero está bien que tardara esos 4 o 5 segundos porque era como lo de cabra detrás del panel este. La caja, no la caja, es una ¿Habría cosa acertado? casi, claro. Y el premio. Y el con ganador de Masterchef es... Claro, es Y una a pesar cosa, de vamos. eso, seguiste jugando a videojuegos con los años. Sí, luego ya fue pasando. Yo quiero contar una anécdota muy curiosa, o sea, rápido, de mis miedos. Yo cuando era pequeño jugaba juegos que me enseñaba mi hermano. Por ejemplo, el Wolfenstein, pero no era el Wolfenstein primero, era el de Return to the Castle Wolfenstein. Qué susto me pegó a mí el Wolf ese un día. Entonces yo lo que hacía, o por ejemplo otro de vampiros, que no recuerdo el nombre. The Devil Inside. The Devil Inside. Por ejemplo, ese juego era un juego de vampiros, tú salías y estabas en un área de policía y tenías que entrar a una mansión que estaba encantada. Pues yo me ponía a jugar y me quedaba dentro de la mansión, no, dentro del cerco policial. Nunca llegué a entrar a la mansión porque yo quería la seguridad de que no iba a pasar nada. Cobarde, Y por ejemplo en el Wolfenstein, pues igual yo entraba, escuchaba un sonido y me quedaba debajo de una mesa durante 20 minutos. Eso era mi juego cuando era pequeño. Debajo de una mesa, en el Wolfenstein. Sí. ¿En qué mesa te metías en el Wolfenstein? Era una mansión, hay muchas, señor. Debajo de la mesa de la cocina Vamos a se quedaba... hacer una pequeña pausa y continuamos. Estás escuchando La Trastienda, de Ramón Fernández. Continuamos en este primer especial de videojuego antiguo de La Trastienda. Johnny, ¿cómo eran vistos los videojuegos en aquella época? ¿Estaban bien vistos? Muy mal, mal. No, en serio, ¿eh? O sea, Difiero. Mal, muy mal. Yo tengo experiencia de que nos dieron una charla en el colegio de que nos dejásemos de tontería y menos de esas historias que fomentaban tener las mentes sucias y sobre todo la violencia. Pero aquí va a un colegio privado concertado. Yo iba privado. Está Pero todo si la dicho. mente sucia salió en Los Serranos ya, con la mente sucia. Alberto Santos, Los Serrano no tuvo videojuego, a diferencia de, por ejemplo, Mujeres Desesperadas. Chuchi, ¿qué opinas de este tema de los videojuegos y esa visión en los medios? De Mujeres Desesperadas es un juego malísimo. Pero la verdad es que la visión que se tuvo en los 90 fue extremadamente negativa. O sea, era una cosa que todos los chavales jugaban, pero sus padres no sabían de qué iba aquello de los videojuegos. Por lo tanto, si en las noticias, si en Antena 3, con el boom de las nuevas cadenas, fueron a muerte a criticar a los videojuegos, fue para ganar publicidad y decirle a los padres, oye, ¿sabes que tu hijo está jugando en su cuarto con un juego que no sabes de qué va? Pues a lo mejor puede matar a gente, a lo mejor puede hacer cosas muy malas. Yo tengo varias cosas que de ahí decir. salió la clasificación PEGI y los videojuegos no te incitan a matar a nadie. Carlos, cuéntanos. La primera cosa que tengo que decir, ¿por qué me pones al lado de Darth Vader? Esa es la primera, que le tengo aquí haciendo ruidos extraños como si se estuviera asfixiando. Estoy al lado de Darth Vader. La segunda, yo creo que es útil que los padres tengan conocimiento de a qué juegan los hijos. O sea, los hijos no dejan de ser menores y por lo tanto tendrá que haber gente que esté controlando qué hacen esos muchachos.
Y yo estoy de acuerdo con Johnny. Sí que es verdad que además los padres insistían mucho en dejar de jugar a la maquinita, vamos con la maquinita, y había muchas historias con el tema de la maquinita. Pero, sin embargo, hay que reconocer que durante los 90 tuvo un gran impacto social el mundo del videojuego, y yo no sé si, por ejemplo, José, que es aquí un old school, se acuerda de Carmen Sevilla jugando con el videojuego de Hugo. En la tele. Es la estrella. Sí, pero sí, Hugo, soy la Hugo no lo estrella. presentó. Bueno, no sé si lo llegó a presentar Carmen Sevilla. Sí, lo presentó. Después lo presentó Beatriz Rico. Exactamente. Para alguien que no sepa lo que se veía por la tele en aquellos años, que era Carmen Sevilla con Hugo. Eso era un juego muy curioso. Un juego interactivo. Sí, porque además jugaban los colegios y jugaban por teléfono. Sí, las yo teclas. creo que o cogían a los niños que menos sabían o eran más inútiles. Yo nunca pude jugar porque tenía el teléfono de ruleta. No sé, pero el caso es que te decía, no podía darle al 4 y al 6 a la vez, ¿sabes? Porque pues no te daba el tienes que dedo. pulsar el 4 y el 6. Pero vamos que el 4 en la izquierda y el 6 en la derecha. Y el niño siempre pulsaba el que se tiraba al barranco. No lo entiendo. O sea, si es que era muy sencillo, muchacho. No sabes la cantidad de niños que no se han podido sacar el carnet de conducir por eso. Sí, será por eso, porque Por no tener el Eurotrack. No han pasado el psicotécnico. Yo me acuerdo de verlo por las tardes, me parece que era por las tardes, a las Por la 5, noche, yo creo que era por A las 5 no, que todavía estábamos en el colegio, La José, noche, por que era el favor. telecupón. Sí, no sé, yo me Era antes acuerdo. del telecupón. Era Era cuando la 11, sí. Era antes, pues serían las 7 o las 8 a lo mejor. Y las 9 a lo mejor A las también. 9. Se popularizó en España, pero el juego interactivo Era muy bueno, porque ya lo hizo Don Bluth con el Dragon Mi Legs. colegio ganó una final, no me acuerdo de qué, y le dieron no me acuerdo qué premio. Pues entonces, llegaría ¿qué te a acuerdas? La época de los Casi. dinosaurios, joder. Es que También me acuerdo de otro es que juego te voy a decir, hicieron así tipo acabábamos de interactivo. descubrir la rueda, entonces no me acuerdo tampoco muy bien. Joder. Bueno, Chuchi, El juego de Hugo lo hubo en muchos países. Creo que era holandés, pero en prácticamente toda Europa le preguntas a cualquiera por Hugo y te lo va a conocer. y es interesante esto porque hay como una dicotomía que estaba en cierta medida mal visto, pero durante los 90 tuvo mucho éxito, había muchas revistas sobre videojuegos que se vendían bastante mejor que hoy en día. Hobby Consola, Micromanía. Ten en cuenta que ahora con internet y todo, que lo tienes 24 horas, 7 días a la puta semana, noticias al momento, es algo lógico. Es que antes no había más que la revista para ello. con lo Pero cual- en Inglaterra, por ejemplo, había programas de televisión dedicados a los videojuegos. Sí. Pero bueno, en España en realidad también hubo algún caso. Yo recuerdo alguno por la tarde que echaban por la 2, que la fase final del programa era meterte dentro de un videojuego. Y aparte de eso hubo así algún programa, pero es verdad que en la televisión española no hubo tanto éxito como en la inglesa, que sí que hubo algunos programas. Y era curioso porque la única forma que teníamos de informarnos sobre videojuegos eran las revistas. Y para los que vivimos esa época, los 90, ir cuando salía la revista el 16 o el 17 de cada mes e informarnos, nos la leíamos en 10 minutos y esperábamos con ansia otro mes Y luego a ver las imágenes de los juegos porque no tenías cash para comprártelo. Claro, o sea, allí hablaban de todas las novedades, de todas las consolas carísimas y tú no podías permitirte nada, pero lo veías ahí, veías la imagen. Bueno, estaba piratería, estaba piratería. No, pero entonces había mucha menos piratería. Tú date cuenta que tú un cartucho de la NES no lo pirateabas. Sí, No, sí, bueno, de la yo- NES, justo de la NES, sí. Yo es que pirateo mucho de PC. No estoy de acuerdo. Santi, han hablado de revistas. Sé que muchos de nuestros oyentes, al oírte hablar de revistas, lo lanzarán con otro tipo, pero ¿tú consumiste también revistas de tipo videojuego? La Nintendo Acción sobre todo. Yo quiero hacer un pequeño inciso en lo que ha dicho Chuchi sobre el tema de las cadenas privadas que aparecieron en España a principios de los 90. Se veía mal los videojuegos, pero hubo 3 cosas que aparecieron al mismo tiempo que las cadenas privadas, como fueron Los Simpson en Antena 3, el Pressing Catch en Telecinco, ¿no? Que al mismo tiempo de que aparecieron en España, sacaron videojuego de ellos. O sea, por un lado... sí Las que, Tortugas Ninja te faltan quizás. por supuesto, las Tortugas Ninja fueron en Telemadrid, me parece, ¿no? La 2 también, la chava. Y Bola de Dragón también, ¿no? Pero curiosamente, en aquella misma época, en el año 90, la NES, Y Braystar. antes casi de que llegara a España, ya había videojuegos de todo esto, ¿no? Era como una... Se apoyaban un poco las videoconsolas en la televisión, ¿no? Las Y en aventuras de Fly, el- ya había videojuego de Dragon Quest.
Ya, pero eso ya es de ¿O gente qué, más de qué? joven, hostia, te estoy hablando del año 89, 90. ahí fueron Antes del con Bola de Dragón. 89 Ya estaba Dragonfly. Joder. El tema Ya de de, Fly antes que Dragon Ball. el tema de la licencia, Santi, ¿verdad? Había un tema... Pero una cosa, ¿hoy día le hace falta licencias a las consolas? O sea, de ser una subcultura que se alimentaba de licencias, ahora las consolas son una cultura en sí. No le hace falta apenas digo. O sea, si está Batman, está... Sí, lo típico, ¿no? Pero... ya hay una cultura solamente de videojuegos, ¿no? Sí, pero sigue vendiendo más el juego de Transformers sobre la película, que aunque sea malísimo, pero porque tiene el nombre de Transformers y está la película de Michael Bay pegando explosiones, y dice, pues, ¿qué le compró al nieto, al sobrino? Pues esta que yo lo he visto aquí, esta película. Pero a nivel de calidad creo que hay una diferencia. Los juegos de principios de los 90 licenciados, había muchos que eran realmente buenos juegos, Sí. y en cambio actualmente casi cualquier cosa licenciada es malísima. Me encanta cuando dices que un juego es licenciado porque lo llevo a otra cosa, pero no voy a Tú, seguir. Carlos, por ejemplo, jugaste a juegos licenciados por Warhammer. Sí. Esos eran grandes juegos, y luego, por ejemplo, los 2000, los que sacaron para PlayStation 2, que eran como shooter, eran bastante malos. Sí. ¿Cómo era es ese cierto. mundo Los de PlayStation 2 eran malísimos. ese mundo de tú jugar a Warhammer en físico y luego verlo por primera vez en el ordenador con una cierta fidelidad? Pues mira, hay varios juegos, ¿no? Tienes Claro, yo te voy a hablar de los juegos de Warhammer Fantasy, porque Warhammer 40.000 tiene los Dawn of War, que yo creo que son los juegos que más ha gustado a la gente, incluso sacando un capítulo a raíz del tema del videojuego. Pero el Shadow of the Hornet Rat es muy, muy fiel. Las miniaturas, por así decirlo, ¿no? Los soldados tienen perfiles que eran los mismos perfiles que tú usabas en el juego de estrategia. Después eso se lo llevan al Dark Omen, incluso con el Mark of Chaos, dentro de que es un juego que es un poquito peor. Igual tú tenías los perfiles y hacían cosas relativamente parecidas a lo que hacían en el campo de batalla, desde la magia a los objetos mágicos, y bebía de ahí. Es una estrategia dura que a día de hoy, bueno, hay esos pequeños reductos con compañías como puede ser Paradox, pero digamos que, Kenny, tú que estás más puesto, el videojuego que se consume No me hoy en drogo, día chaval. es casi todo shooter, por así decirlo, y derivados. Ahora mismo es el género principal. No, el género principal ahora mismo son los Battle Royale. Bueno, pero a nivel de consola de un jugador, Shooter. Claro. Shooter y FIFAs. y esto nos enlaza con un género que casi ha desaparecido, nada más que se mantiene, digamos, en estudios independientes, como son las aventuras gráficas. Y encima, un problema, a mí me flipa la aventura gráfica. Telltale, que son los que tenían los de Walking, licenciados, Walking Dead, Guardianes de la Galaxia, Batman, Jurassic Park, Juego de Tronos. Juego de Tronos, Regreso al Futuro, se han ido a la puta. Y la verdad que molaba, porque te lo sacaban en plan episodio. Pero espera, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Que ha dejado de hacer juegos pues tan de puta o como De que puta, no por me he favor, enterado? un poquito de seriedad, Alberto. No. A ver, Sé más respetuoso, me cago en la hostia. No, ahora, realmente sí, lo que dejar dices... hablar, payaso, primero a mí, que no ha acabado. Déjale terminar al chaval, tío. Hombre. O sea, que se enfade. Claro, tío. Eso es por jugar a la Y es videoconsola, nuevo, ¿eh? Eso es por jugar a la videoconsola. No, claro, los licenciados, lo de Telltale. Las aventuras gráficas se han ido a la mierda ya todas. Y es lo malo. Porque era un género que antes, lo que dices tú, en los 90 y por ahí, Broken Sword. Broken Sword a mí, de los juegos que jugué de PC, de los primeros que me flipó. Por la estética. Broken War es mi juego favorito, por ejemplo. Rafael Fernández, ¿nos querías indicar algo? A ver, sí, antes de que me echara la bronca este caballero, quería Por decir llamarlo que... ¿El qué, perdón? No, digo que por llamarle algo. Sí, no, porque vamos a ver, ya se llega en esta mesa, parece la selva. Bueno, no, ahora en serio. La aventura gráfica ha desaparecido, pero está como desarrollándose otro mundo, que es el juego de decisiones, como por ejemplo el Life is Strange, que son juegos que tienen mucho, porque tiene una repercusión moral en el jugador. Como los de Telltale, Sí, sí, y es del estilo. claro, es un juego que ahora mismo le gusta mucho a la gente, es como la evolución de la aventura gráfica. La aventura gráfica ha desaparecido por lo que hablábamos antes, porque a nadie le apetece estarse 5 minutos leyendo un texto y esperando tiempos de carga. Ya, Alberto, pero ahora mismo te las doblan, tío, todas, ¿sabes lo que dice él? Yo creo que la aventura gráfica ha desaparecido porque la aventura gráfica utilizaba trucos gráficos cuando había limitaciones técnicas, pero es que ya no existen. Por lo tanto, ahora tenemos un Heavy Rain o tenemos un Detroit, tenemos juegos que siguen el énfasis en la historia, pero ahora pueden hacerlo, y pueden hacerlo viéndose bien. Ya no es necesario Trucos ir a los gráficos trucos como lo de gráficos. encuentra la regadera del tamaño de la Empire State.
Pues os voy a dar mi opinión. Personalmente pienso que las aventuras gráficas han desaparecido porque exigían un nivel intelectual, un nivel mental. Tenías que leer mucho texto y pensar una solución a un puzzle que por aquel entonces no había internet y buscar el truco era casi imposible. Que ahora mismo un chaval de 12 años pues no quiere eso, quiere una inmediatez y quiere poder jugar. Sí, tirarte una hora ahí para descubrir un... Fíjate la cabra yo, en el Broken Sword. La cabra tenías en el que clicar rápido, ¿sabes? Johnny, ¿tú jugaste aventuras gráficas? Yo jugaba aventuras gráficas. Mira, para mí uno de los juegos que yo despuntó ahí en plan mega fue el Tomb Raider. Pero eso no es una aventura gráfica. Escucha, no, como aventura gráfica, digo como videojuego, pero te digo una cosa, que hay un problema, que estoy hablando de las aventuras gráficas que hoy en día sí ya están desaparecidas por lo que comentáis, el que no des una solución inmediata a videojuegos, yo considero que debería de, o las consolas o las marcas, ¿no? Quien sea, que fomenten ese tipo de juegos, porque el problema es que se va a avecinar que vamos a tener más de un disgusto. Y digo porque la violencia con más gráficos, más violencia es. Porque es verdad, tú juegas al Mortal Kombat y el Mortal Kombat de ahora no es como el Mortal Kombat de hace X años. No joda. Pues claro que no, porque tú ahora lo ves y parece que lo estás reventando la cabeza de verdad. Pero es que te enseñan anatomía los Mortal Kombat ahora. Sí, donde tiene la apófisis sifoides, por ejemplo. Sí, vamos. Entonces, yo estoy a favor de las aventuras gráficas, de verdad. Pero... ¿Santi no está de acuerdo? Yo, más que en la violencia o en el énfasis de... Yo voy a remitir un poco las palabras de Carlos, que ha dicho cuando jugaba a juegos en vivo, ¿no? O sea, el juego ya de por sí es un sustitutivo de la imaginación del ser humano, ¿no? Es una cosa... cuanto más complejo es el videojuego, más sustituye, o sea, las imágenes más sustituyen a esa imaginación, ¿no? Entonces va a llegar un punto en el que no hay... O sea, va a resultar... Me he cortado. Ojalá te entendiera, Santi. Santi, sí, ya el hilo y a mí me gusta. Tío. Carlos, termina el razonamiento. Lo que quiere decir Santi, que se ha quedado un poco atrancado, ya te lo cuento yo. Hay que leer más Don Quijote, Alberto. ¿sabes? Yo creo que lo que Santi quiere decir es que al final el apartado gráfico, las soluciones que existen en los propios juegos, la propia dinámica que te envuelve al juego hace que lo consumas rápido, que lo queme y que al final es un juego que no te supone un reto a nivel intelectual. Eso me pasa a mí con el tabaco, lo consumo rápido, lo quemo y no me entero. Mira, este tema es muy interesante, quería yo sacarlo, que es la inmediatez de los juegos de entonces con los juegos de ahora. Chuchi, no sé cómo lo verás tú, pero en aquel entonces tú enchufabas el Sonic 2, encendías la consola y te ponías a jugar. Y ahora en cualquier juego que quieres empezar a jugar, mínimo te tienes que tragar un tutorial de 2 horas. Primero 15 minutos de vídeo. De vídeo que no puedes quitar. ¿Cómo lo ves esto, Chuchi? Pues, mira, por ejemplo, es una queja muy habitual en la gente que no juega mucho a videojuegos porque le parece muy complicado. Y le gusta el juego antiguo que han jugado en la niñez porque era enchufar el mando y ya está. Y ya te ponías a jugar y ¿qué? Había 3 botones, pues probar los 3 botones, sabía lo que hacían. Pero ahora el mando le parece muy complejo, el tutorial es complejo, por lo tanto, estamos perdiendo mucha gente que serían potenciales jugadores porque el medio es muy obtuso para el que no está habituado. Por eso, por ejemplo, hay muchos jugadores de Candy Crush o otros juegos de móviles que son mucho más accesibles. Pero eso es porque no han conocido, como hablábamos antes, el tiempo de carga de las cassettes. O sea, porque cualquier tutorial de hoy en día, que hay muchos que los puedes saltar o no hacerlos, digo, porque decides no hacerlos, es mucho más entretenido que estarse 40 minutos escuchando la estática en el monitor. Sí, pero antes molaba más porque era más ir a lo YOLO, a la aventura, Venga, Frost to the River. Y te tiraba ahí tú contra el mundo. Es lo que... Ahora no, ahora te explican todo. Pues da este botón, que sí, mucho de 3 mandos antes o 2. Te ponen 12 otra de las pocas veces que leí, porque iba a decir, una vez leí, pero como antes me habéis dicho, una vez leíste, sí. Otra de las pocas veces que leí lo de, yo añoro el tiempo aquel que ibas, ahorrabas el dinero, ibas con tus 7.000, 8.000 pesetas a comprarte el juego de la NES, llegabas a casa, abrías la caja, leías el manual de instrucciones y tal. Ahora todo es mucho más rápido. Y le contesta el editor de la revista y dice, no, eso lo puedes hacer hoy día también si quieres. Lo que pasa es que hoy día tú lo que quieres es comprar el juego, meterle en la consola y jugar.
Y el manual de instrucciones, el fondo, las fotos, el mapa que te viene y tal, no lo domina nadie. Ya vamos hacia un mundo sin soporte físico, por así decirlo. Rafael. Pero yo, retomando el tema de antes, que se lo quería decir a Chuchi, ahora mismo las consolas, por ejemplo, la consola que tenía la típica guerra de consola contra PC, una de las ventajas que tenía la consola era la inmediatez al jugar, es decir, meter el CD y empezar a jugar. Ahora realmente eso se está perdiendo también, porque tú ahora mismo te pones una consola, quieres jugar a un juego, tiene 2 CDs, tienes que hacer instalación también. Es como que está perdiendo ya también la batalla. Que no tenga parche. Por eso, Claro, y es una instalación muy larga. Rápido La de inmediatez jugar, se está perdiendo. Yo he sido un jugador más de PC que de consola. José, yo tenía un montón de juegos de PC que no tenían nada que envidiar. Los juegos de entonces... Los PC van a estar siempre arriba. Los juegos de entonces eran más difíciles que ahora. Los juegos, porque claro, había muchos juegos que ni siquiera podía grabar la partida. Y ahora, de una manera u otra, te lo dan todo hecho. ¿Sí? Bueno, hay un ejemplo ahora mismo en juegos actuales que es muy interesante, que es el de Dark Souls y los Souls. Son juegos muy complicados y están siendo muy valorados por los usuarios. O sea, parece que los desarrolladores normalmente tratan de darle todo hecho al jugador, de ser sencillos, de ser accesibles, pero resulta que los jugadores lo que quieren es que le pongan algo de dificultad. Me flipan, pero me desesperan. Yo creo que la cuestión no es, yo creo que la cuestión no es la dificultad o no del juego, sino la curva de aprendizaje. O sea, porque si tú te pones a jugar un juego que nada más empezar es muy difícil, te desesperas. Aunque sea un reto, aunque te suponga un reto, te desesperas. Ahora, si tú te pones a jugar a un juego donde la dificultad va creciendo a medida que vas avanzando... No, este es difícil y luego más. O sea, llega un momento en que el reto es lo que te motiva. Pero... Una pincelada sobre eso. Por ejemplo, Carlos, tú has jugado a los Europa Universalis, son unos juegos con una dificultad muy alta. ¿Qué opinas de la dificultad en esos juegos, por ejemplo? Pues que justamente lo que yo quiero es... A mí el apartado gráfico del juego me da igual. Es un mapa, en este caso sobre todo de Europa, que es donde más se está jugando, pero es un mapa del mundo. Yo no veo ni siquiera a mis ejércitos pelear. Yo veo a 2 muñecos que van muriendo tropas y que se van alineando y van haciendo esta serie de cosas, porque yo eso no lo necesito, pero lo que... El reto está en que yo sea capaz de anexionarme no sé qué, o que sea capaz de llevar la tecnología a mi país, que yo controle la inflación. Entonces eso es lo que a mí me gusta, que intentar simular que yo soy el rey, el obispo, el duque de la región de Villatempujo. Y eso es lo que yo no veo, por ejemplo, en el videojuego de consola. Vosotros estáis centrando mucho en la consola, y a mí la consola me gusta bastante menos porque me genera menos retos la consola que el ordenador, pero por la tipología de juegos a los que yo juego. Claro, depende de eso también. Claro, estábamos hablando esta tarde, por ejemplo, un juego que a mí me desesperó, yo tendría a lo mejor 10 años o por ahí. Había un juego de dragones y mazmorras de Dark Sun. Dark Sun es un mundo de D&D, es como una especie de mundo desértico y demás. Dark Sun, ¿no? Dark Sun. Dark Sun. Eso es ese otro mundo de dragones y mazmorras como si fuera un rollo de terror y demás. Bueno, pues eran juegos dificilísimos y después ya entramos pues en los Neverwinter y sobre todo los Baldur's Gate, y yo creo que son juegos bastante más profundos que un juego de consola. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos con ese tema que es muy interesante. Estás escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Continuamos. Antes de la pausa, Carlos acaba un tema muy interesante, como eran los juegos de rol, los RPGs, y quiero lanzar una pregunta aquí a la mesa. En la época, en los 90, había una fuerte discusión si eran mejor los RPGs japoneses tipo Final Fantasy o los tipo Baldur's Gate, Neverwinter Night, Icewind Dale. ¿Cómo os posicionáis? Bueno, yo te lo voy a decir clarísimamente. Yo soy jugador de rol desde que tengo 9 años. Final Fantasy no es un juego de rol, Baldur's Gate lo es. O sea, ya ahí directamente ya te doy mi posicionamiento. Pero dentro de que a mí Final Fantasy me gusta. Pero en cuanto a videoconsolas, los juegos tipo Baldur's Gate eran RPG Action, donde tú controlas el personaje y no el rol del personaje. Kenny resopla, por favor. ¿Verdad? Tampoco son Action RPG. Action RPG es un Zelda. O un Diablo 2, por ejemplo. Un Diablo es más un hack and slash ya. También. Una acción RPG es que vas con el muñeco metiendo hostia y le subes de nivel, ya está. ¿Eso es un Baldur's Gate? No. No tiene nada que ver. Juega
estratégicamente y puedes pausar la acción en todo momento. Todo, sí. Claro, y vas por turno y vas eligiendo qué hacer con cada personaje. Y además tiene lógica incluso el alineamiento de los personajes. Tú eres caótico, bueno, neutral, malo, o lo que y sea. Pausado, mucho más lento, como el nombre indica, pausado. Sí, es bastante más lento, pero si juegas en tiempo real con todo moviéndose, tienes que tener más reflejos para poner todos los hechizos y todo. Y son mucho más difíciles que un Final Fantasy. Y además, mira, hay cuestiones que ya incluso te hace que la propia dinámica del juego te lleva a estar sentado y a tomártelo con cierta calma. Yo, por ejemplo, me gusta mucho jugar personajes que son hechiceros. ¿Cuándo reseteas tú, por así decirlo, los hechizos? Se tiene que ir a dormir el hechicero para volver a tener esos hechizos. En un juego rollo Final Fantasy y demás no funciona así. Una poción y ya está, y sigue jugando. Son buenos juegos, que a mí los juegos de los japoneses me flipan, Pero digamos que el tipo Baldur's Gate, tiene una profundidad y una dificultad mucho más elevada. Y ese es el tipo de juego que primaba en el ordenador, ¿verdad, José? Sí. Mientras en la consola era más popular el tipo japonés. Mira, no os interrumpo más. Mira, hay una cuestión, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Baldur, porque parece que estamos hablando solamente de este juego, pero podríamos sacar más. Entonces te sacaban libros, tú te podías encontrar libros donde te hablaban de sucesos en la Costa de la Espada. Entonces tú podías ir sumando esos libros y al final tú tenías un relato coherente de lo que estaba pasando. Y tú dentro del propio juego podías estar leyendo libros de todo ese universo que se habían producido ahí. Estamos hablando de inmediatez y de no estudiar. ¿Qué cojones vamos a traer un videojuego a leer libros? Como el Señor de los Anillos, tío. Santi, contigo quería entrar. Este Don Quijote. Vamos a ver. Santiago, los videojuegos. Salta tu píldora filosófica. La pregunta sociológica de la noche es: ¿qué han aportado los videojuegos a la sociedad? Violencia gratuita, coño. Vamos a ver, la pregunta es: ¿existen beneficios realmente? Sí. ¿El Tetris aumenta la concentración o el Starwind aumenta la puntería? ¿O realmente yo lo único que veo es... El Starwind te ha flipado porque contando que va a ser una acaba de decir el Old School que aprendió mucho inglés jugando al ¿cómo es? Correcto, al Civilization. Eso está muy bien. Estaba en inglés, es que no estaba en español. Dejar hablar al artista que se dispersa, por favor. Aparte de lo que siempre se ha oído y lo que se oye hoy día de la gente joven de que el déficit de atención en las aulas o la merma de las relaciones sociales, o ya, como he dicho antes, estaba un poco borracho, pero la imaginación también, ¿no? Pero eso es por tanto Instagram y tantas redes sociales, hombre. ¿Le echas la culpa realmente a las redes sociales? Hombre, por supuesto, y tanto Twitter. No estoy de acuerdo. A ver, el jovencito, el generación Z. ¿Los videojuegos buenos o malos? Yo estoy de acuerdo con Santi. El videojuego ha aportado mucho más negativo que positivo. Es decir, el videojuego ha aportado, en mi caso, por ejemplo, gran parte de que haya sido un estudiante nulo era culpa de los videojuegos. Yo creo que tenía que hablar Chuchi al respecto. No es culpa de que no hayas querido estudiar o que te haya distraído otra cosa. Puedes echarle toda la culpa a los videojuegos. Es que es la salida fácil. Claro, no, toda no, pero una gran parte de lo que me distraía era los videojuegos. Sí, pero en la adolescencia, es lo mismo. Cuando te aparece algo tan atractivo... Vamos a ver, los de la generación de los 80 hemos tenido Barrio Sésamo, éramos la generación de la televisión, ¿no? Pero cuando aparecieron los videojuegos en los 90, apareció algo que era interactivo, algo que tenía mucho más atractivo. Johnny, ¿has visto vidas frustradas por el videojuego? Sí, más de una. Ya te ¿Alguna historia digna de contar? Vamos a ver, los videojuegos hay que utilizarlos siempre moderadamente y nunca se utilizan moderadamente. ¿Cómo que no? No, porque lo primero, los padres controlan. José, tú eres padre, ¿controlas? Pues yo conozco padres. La verdad es que mis muchachas tienen tablet. ¿Sí? Y se supone que la tablet es mía y la verdad es que no sé ni qué tiene la tablet. Ahí está. Ahora mismo. Un padre responsable. Pero yo conozco padres que controlan a los hijos de los videojuegos. La verdad es que sí que es verdad que hay videojuegos y cosas que les he dicho que eso no lo vean. Pero fíjate, el uso abusivo de los videojuegos, yo la verdad es que mi posición es la de Johnny. Yo creo que está bien porque puede que haya ciertas cosas que te mejoren, pero el uso abusivo del videojuego es una cosa lacerante, además a nivel intelectual para los propios chavales. Y es que, ¿cuántas horas le echan los chavales a juegos
que digo, es que es que un máster tiene menos horas, o los créditos representan menos horas que esta puñetera partida que se está echando el tío este. Puede a esto ser, que no vale puede ser. en realidad para absolutamente nada. He comentado antes de la clasificación PEGI, que salió... Peggy no una Peggy cerveza. 12. Sí, la de los teleñecos. Pero salió la clasificación PEGI, no sé exactamente ahora mismo qué significa, en PlayStation 1, o sea, todavía existía PlayStation 1, a raíz del asesinato del asesino de la katana. Remitimos al primer programa de la trastienda. Final Fantasy 8. Y salió la clasificación PEGI. Ahora, tú eres, como decíamos antes de José, tú eres padre. Sí, bueno, ahora tú tienes un juego 12 más. Y tú vas y se le das a tu niño de 9 años. El responsable eres tú, no el niño Claro, de no. 8 años. Sí, la que está compañía jugando que a hace el un juego videojuego que ni no es que te lo recomendado vende. para su edad. Exactamente, me parece muy correcto. Los lo que padres dice deben ser Alberto. responsables. Es que tiene que ser así. Claro. Yo he tenido situaciones de vender un GTA a una madre y le he dicho, este videojuego no es para tu hijo que tiene 10 años, y la madre decir, cómpraselo, que es lo que quiere. Que así ya me está. deja tranquila y puedo ver mujeres Efectivamente. desesperadas. Santiago. Yo, hombre, la culpa a un adolescente que está creando su mundo personal, ¿no? Su mundo social y tal, que le venga una cosa en el que un videojuego que le interfiere, o sea, que le está construyendo por él todo ese, por ejemplo, un GTA, por ejemplo, un World of Warcraft, en el que su vida... Sí, joder. ¿Qué pasa con el World of Warcraft, tío? Yo llevo 10 años en el Warcraft, pero me doy cuenta de que hay chavales con 10, los que con 12 años... dicen que los juegos son malos, juegan al Warcraft. Yo no digo que sean malos y yo no juego. hablo con conocimiento de causa, porque veo a gente y muy cuando le joven... matan, ¿sabes? O se oye por ahí de fondo, ¡mamá, tráeme el colacao! Pero no se le puede echar la culpa, yo pienso. Chuchi, el especialista, ¿Sí o no? Porque ha dicho que sí. Exactamente. Vamos a ver. defiende tu mundo. Si en los 70 lo malo era la televisión, en los 90 lo malo eran los videojuegos, en los 2000 o ahora mismo son las redes sociales, es la tablet, siempre es algo malo. ¿Por qué? Porque Porque se abusa de ello. Claro. No, pero no es que se abuse de ello, es que son nuevas tecnologías que no estamos habituados y siempre las vemos como negativas. Exactamente, sí, sí. Es el problema, siempre parece que la generación que viene va a ser más estúpida, va a ser más violenta, va a ser peor, porque pero no es que sea... el mundo que cambia nos asusta y pensamos que de jóvenes éramos más conscientes de lo que somos, de lo que es la generación ahora. ¿Quién le quiere azotar? Por orden, insultarle por orden. Yo estoy de acuerdo con Chuchi, Silencio. pero no es que las nuevas tecnologías sean malas o sean lo malo, claro, que mucha sino gente tiene miedo a lo desconocido. el uso que le damos a las nuevas tecnologías. Rafa, A ver, yo quiero decir una cosa. Yo, desde mi vista de los 2000, de los 90 avanzados, hay una gran diferencia entre, vamos a ver, el videojuego a secas, como puede ser un GTA, realmente yo no considero que sea el problema, porque tú te pones a jugar un GTA y lo mismo a la hora, a las 2 horas de estar jugando estás cansado. Yo lo que he visto que causa la verdadera adicción es el videojuego online, donde tienes una competitividad con otro compañero, donde tienes una persona con la que te puedes quedar hasta las tantas jugando, donde dices, me voy a quedar, por ejemplo, subiendo de nivel hoy, para mañana ser más nivel que este tío. Pero escucha, Ahí Rafa, es donde es que eso yo es lo creo que tú has vivido. Pero es que esa es la relación con las redes sociales, realmente. Las redes sociales, la adicción que se causa es para comparar con Pero otra mira, cosa. escúchame, no para yo no te un quito logro la razón, personal. pero yo me he tirado hasta las 4 de la mañana jugando yo solo, sin red social, sin internet y sin nada. Tú estás Porque enfermo. igual que tú dices que decías, me voy a pasar este nivel, yo llegaba y decía, voy a pasarme este nivel. Uy, voy a ver, ya que me pasa este nivel, voy a ver. Eso es qué hay falta de después amor, de eso es este. falta de amor. Pero Eso- Yo estoy de acuerdo con Santi y volvemos al tema del coleccionismo, al podcast del coleccionismo, eso es falta de amor. eso, hay una cosa interesante, José, que cuando tú hacías eso, eras el rarito, pero ahora lo normal es que los chavales se queden todos jugando hasta las tantas al Fornite y es lo normal. Carlos, ¿cómo ves esto? Sí, hay una cuestión porque Chuchi decía que el problema viene porque vienen cosas nuevas y lo nuevo nos da miedo. A mí lo nuevo no me da miedo, o sea, que yo no tengo ese concepto de especie de neoludita, de estos que van rompiendo por ahí las máquinas de la revolución industrial, y ahora que parece que todo da miedo. Pero sí que es cierto que al final el fracaso escolar aumenta y habrá cuestiones que signifiquen ese fracaso. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. También se está diciendo, y al parecer existen datos empíricos, que desde los 80 a los 90 para adelante los chavales cada vez tienen un cociente intelectual ligeramente menor. Y así, porque al final los chavales lo que buscan es esa inmediatez. ¿Cómo se van a leer el Quijote, que me lo llevé el otro día a Portugal para supuesto, releerlo y por demás, supuesto. cuando tienen el Fornite este de las Es narices una maravilla. y demás? ¿Crees que puede estar además enlazado con el manga? Uy, no me ponga Hablemos de enfermedades, que no hay el balón problema. en el punto de penalti Bueno, y le tiro. vamos a porque no concluir. te lees el Quijote, eres más inculto.
Sí. Por supuesto. Por supuesto. No sé, yo eso no lo Por veo. supuesto. Y si no sabes hacer una regla de 3, por ejemplo, también lo eres. Chuchi, has oído aquí mucho improperio. Quiero que acabes con tu propia reflexión. A ver, esto es muy simple. El chaval que le dedica 12 horas al día a un videojuego es culpa del videojuego o culpa del ambiente que tiene ese chaval. Porque hay otros que juegan a ese videojuego que no le dedican 12 horas. Por lo tanto, algo está fallando en su entorno. Y él está esterilizando un problema de su vida con ese juego en particular, pero es que el problema no está en el juego, el problema está en el chaval, el problema está en la sociedad de alrededor. Y siempre hay problemas, siempre hay, en los 90 había problemas, en los 80 había problemas, siempre estamos rodeados de problemas sociales, pero es culpa es la causa, no el efecto. Es muy fácil echarle la culpa a los videojuegos como se la echaba a la heroína, ¿o no, Santi? No, pero yo ahí no estoy de acuerdo con Ramón. Vamos a ver, ¿por qué hoy sí que hay clínicas de desintoxicación de videojuegos y antes no había? O sea, realmente, porque antes no había videojuegos. No, sí que videojuegos. Cuando nació usted, ha habido 40 en la años edad de videojuegos. piedra, pues no había. Yo quiero poner mi caso aquí. El caso. Yo empecé a jugar, que antes le he intentado sacar ahí el tema. Yo empecé a jugar, mi primer juego oficial, no pirata, fue Tomb Raider. Entonces era Tomb Raider con los pechos picudos estos. Sí, las tetas de cono. Muy interesante. Porque eran juegos poligonales. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo tuve la experiencia, creo que corría el año 98, creo que si mal lo recuerdo, entre otras cosas porque visité el hospital 2 veces. Las 2 veces que visité el hospital llevaba los mismos síntomas, que era ataque de ansiedad, por haberme pasado pues unas entre 6 y 8 horas jugando a ese videojuego. Pero eso ahora no es nada. Eso no es nada, pero en ese momento para mí fue un mundo y dije, a tomar por culo el juego. Y lo dije yo, pero lo hice yo porque... Johnny, ¿de quién era la culpa? ¿De Lara Croft o de tus padres? La culpa es mía, pero escucha, por eso yo... el problema es que él tenía un problema, pero ocasionado estoy por los hablándote, juegos, pero no por el de que a mí me generaba, Claro. lo primero, una ansiedad en querer pasarme más niveles, Pero a ver, una ansiedad en pasar más cosas, Pero y al eso- final eso va- terminas jugando más horas. Entonces el problema es de Lara Croft, o sea, te volvió, te mandó al hospital No, directamente. para nada. Él dice que se ha dado cuenta que el problema era pero suyo, yo fui claro. consciente de lo que me generaba el videojuego y dije, ya a este videojuego no juego. ¿Qué hice? Pues Pero es jugar un al caso Age of Empires, particular, o no jugar- puedes generalizar de un caso Claro. concreto. Sí, pero lo que yo no intento decir es que depende mucho de la idiosincrasia del jugador. Claro, es lo que le está pasando. Que depende de la mente de la persona, como estés de mal. Perdón, yo no puedo jugar a juegos, por ejemplo, que generen muchísimo estrés, como puede ser un Resident Evil, que un Resident Evil en Play 2 ahora es un truño, pero el Play En su 2 yo momento. me he cagado de miedo con Play 2 jugando con un primo mío y me generaba un estrés horrible. O El sea, Resident Evil, horrible. cuando salió era algo... Yo lo que pienso que decía antes Chuchi, por ejemplo, de la culpa del juego, del videojuego, de las redes sociales o del jugador. Hoy día, que se juega todo, básicamente todo está enfocado al online, hemos sacado esto nuevo. Y esto nuevo, para conseguirlo, tienes que estarte, en vez de 1 hora, tienes que estarte 3 horas todos los días jugando. Y es como las redes sociales. Mi foto tiene 1000 me gusta y la tuya tiene 500. Yo soy más guapo que tú. Nada, Alberto. Lo único que debemos decir a Johnny es que dé gracias de que existía el Tomb Raider, porque si esa ansiedad se la hubiese provocado la heroína, ahora no estaría aquí en mi podcast. Ha dicho que Vamos su a ver. videojuego Pero fue nadie defiende Chuchi, a la heroína. en el 98. Chuchi. La película es del 2001. Chuchi, vamos a acabar contigo. Quiero que me cuentes alguna historia para la gente que no ha aprendido nada con este podcast. Háblanos de esos juegos de Laserdisc que eran de pistolas. Sé que hay uno que te gusta especialmente. Hay uno que me gusta especialmente, que se llama Marbella Vice. Hay algunos videojuegos españoles, pero no son muchos. Hubo una época dorada de juegos de ordenadores en los que sí sacaron bastante juegos españoles, pero hay un caso concreto que a mí me parece increíble, que es un juego de pistolas de imagen real. O sea, una película, como estamos viendo, y fue grabada por nada menos que Alex de la Iglesia. Y se llama Marbella Vice. Es un juego de Laserdisc. No sé si recordáis los formatos de vídeo estos que eran como CDs pero más grandes. Estuvo poco tiempo eso en el mercado. Pues había juegos que básicamente reproducían una película y tú tenías una pistola y ibas disparando a los malos. Si acertabas, la película continuaba. Si fallabas, si te daban, pues entonces la escena se cortaba. No sé si recordáis Los Justicieros, por ejemplo, que ese también fue otro juego de Laserdisc en arcade, pero ese salió en Salía PC. el pavo este alto, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, tío, el actor. Sí, el Jean enterrador, Jean cuando Reno. te disparaban.
Pero el caso de Los Justicieros fue distinto porque salió en PC y mucha gente lo recuerda. Pero este de Marbella Vice básicamente está ambientado en Marbella y algunos lo consideran casi una precuela de Torrente. Porque salía toda esa caspa de Marbella de los 90 en el que ibas disparando a narcotraficantes y salía, por ejemplo, Alex Angulo como actor. Y es un ejemplo muy interesante que de verdad, si tenéis un momento y podéis buscar imágenes en YouTube, no tiene desperdicio. Aquí os dejamos el dato de este podcast. Antes de concluir, recordaros que tenemos un Twitter, @radiotrastienda. La pregunta de hoy es: ¿quién era el tercer nombre que aparece en los créditos de Marbella Vice? Os recordamos que podéis darnos like, suscribiros a iVoox y escucharnos ahora también en Spotify. Nos vemos en el siguiente programa.